En estos espacios de Entre Profesionales estamos analizando la legislación española e internacional sobre aspectos que tienen que ver con la vida humana. El llamado bioderecho, o la llamada biojurídica, aquellos estudios que se hacen sobre la legislación que regula la vida humana y su necesaria protección. Desde luego, si algo habla de la justicia y de la moralidad de una normativa, es en qué medida se protege precisamente esos bienes, como la vida humana, la salud, en situaciones de gran vulnerabilidad. Una legislación define su justicia por el trato que da a los más desfavorecidos, a los más necesitados y a los más vulnerables. Pues hablando de vida humana y de vida física, terminábamos el último espacio hablando del aborto. Ciertamente el aborto, tan controvertido y siempre un tema de debate bioético, ahora mismo se ha convertido en un derecho. Un derecho que en realidad no existe, pero que la legislación crea. Esto es posible porque el legislador utiliza el derecho positivo y utiliza un argumentario y una cierta visión del ser humano para constituir un derecho donde no puede existir. No puede existir el derecho para acabar con la vida de otro. Esto es relativamente fácil de entender. Dependerá de qué consideración le demos a ese otro. Si ese otro lo vemos como una persona, aunque sea muy pequeñito, o en formación, o sea un feto humano o un embrioncito, seguimos viendo la persona humana y entonces lo protegeremos. Si no queremos ver lo que hay ahí, si el derecho no respeta la realidad de las cosas, si no atiende al imperativo moral de la realidad, será muy difícil que ese derecho pueda ser un derecho justo. Ya no es que sea solo un derecho, es que desde septiembre del año 22 tenemos una reforma en marcha en el Congreso de los Diputados de España. La reforma de la ley del aborto, de la ley de 2010, que viene a eliminar, por ejemplo, la exigencia del consentimiento paterno para que las chicas de 16-17 años puedan acceder a la práctica del aborto sin el consentimiento de sus padres. También las mujeres con discapacidad. Es un tema importante porque la ausencia de los padres en una situación tan crítica de estas mujeres parece un retroceso mayor todavía de la norma. Y por otra parte, también es importante que esta reforma introduce otra vez el tema de los objetores, el registro de los objetores de conciencia deben estar previamente registrados a la práctica abortiva y también la omisión del sobre de la información básica que toda mujer se establecía un periodo de 3 días para que reflexionara sobre si decidía abortar o no. Esto se elimina en la nueva ley. Esto es otro retroceso, otra cuestión que la nueva ley no debería aprobar nunca. La consideración que otorgamos a la vida más vulnerable también ocurre cuando nos planteamos qué se debe o no se debe hacer con una persona que sufre o con una persona que se está muriendo. Durante bastantes años venimos asistiendo a la presión de algunos grupos sociales para que en Europa y en España en particular se apruebe la autorización legal para acabar con la vida de las personas que sufren o que son murientes. Aquí está el tema de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. No son exactamente lo mismo. En la eutanasia, una persona, normalmente un médico, un facultativo, con los conocimientos técnico-médicos necesarios, administra a una persona que lo pide o ha consentido a ello un fármaco o inyección letal que acabe con su sufrimiento. ¿Cómo acaba con su sufrimiento? Acabando con su vida. En la eutanasia es muy importante entender que es un acto causativo de la muerte de otra persona, que normalmente lo hace un médico, que se hace con el consentimiento informado de la persona que fallece, en condiciones de grandes dolores o sufrimientos normalmente, y con una finalidad muy clara, que es terminar con cualquier forma de dolor porque se trata de acabar con la vida. En el caso del suicidio médicamente asistido, el fin es el mismo, es acabar con la vida de la persona, pero ya no es el médico el que administra de manera directa el fármaco letal, sino que se ayuda a que la persona acabe con su propia vida. Se le ayuda a suicidarse. Es un suicidio técnica médicamente asistido. Pues bien, en realidad lo que tenemos es una legislación que ha pasado a considerar o a revalorizar dos cosas. A autorizar la eutanasia y el suicidio asistido sobre dos presupuestos. Uno, la autonomía de la persona. Eso es un eslogan fundamental. Yo debería tener el derecho a autodeterminarme, a tomar decisiones sobre mi propia vida y a acabar con mi vida cuando yo quisiera. Ese es el gran argumento, uno de los argumentos fundamentales.
la pretensión de la persona de tener el legítimo derecho a acabar con su existencia física cuando los dolores o sufrimientos le hayan hecho perder el sentido de la misma o el valor de la misma. El segundo elemento es un elemento más de fondo, menos detectado. Es lo que se llama la cultura eugenésica, podríamos llamar. El objetivo es acabar con mi propia vida o que me ayuden a terminar con ella, porque ni yo ni la sociedad valora la vida que yo tengo, valora la vida. Porque esto de la eugenesia social significa que una cultura puede llegar a desvalorizar o a no otorgar valor a ciertas vidas por razón de su baja calidad de vida. No damos valor a las vidas que sufren o a las vidas dolientes o a las vidas que la persona ha perdido el sentido de su valor. Y entonces se abre una puerta eugenésica, es decir, una legislación que selecciona. Solamente protegemos y defendemos la vida de quienes tienen calidad de vida o de quienes aprecian su propia vida. Esta discriminación, esta selección es eugenésica. Esos son los dos grandes argumentos que hay. Por una parte, la pretensión y que el derecho me dé la oportunidad, incluso la ayuda para acabar con mi propia vida, eutanasia, suicidio, o bien también una idea que está calando en la cultura europea y española en particular, que es la idea de que puede haber vidas indignas de ser sostenidas, que no tendrían valor. Sobre estos dos presupuestos, el legislador lleva en 2021 al Parlamento Español, la ley de eutanasia, la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia. Es una ley orgánica porque se llama así porque es una ley que trata de derechos fundamentales, es una ley que viene a establecer una serie de definiciones, define con mucha claridad, mucha pericia, cómo reformamos el Código Penal que prohibía la eutanasia y que prohibía el suicidio asistido, quitamos ese artículo del Código Penal, el 143, y generamos una norma que aparentemente responde a una demanda social, no sabemos dónde está esa demanda social, sobre una muerte digna, sobre una muerte dignificada, que pretendería homologarnos con los países de nuestro entorno, cuando en nuestro entorno solamente hay 2 o 3 países que hayan autorizado la eutanasia. En fin, las justificaciones son más que discutibles, pero sobre todo una ley que viene a decir: vamos a autorizar la eutanasia activa directa con algunas cautelas médicas, o sea, tiene algunas garantías, y vamos a autorizar que un médico pueda ayudar a su paciente a acabar con su propia vida. Definiendo la eutanasia así y el llamado contexto eutanásico, cumpliéndose ciertas condiciones que la ley describe como contexto eutanásico, desde 2021 un médico puede acabar con la vida de su paciente sin consecuencias penales. El contexto eutanásico es interesante leerlo. Situación de enfermedad grave e incurable o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables. En estas condiciones, el médico podría acabar con la vida de su paciente. Claro, esto se requiere respetar, en ese sentido, la autonomía de la persona se tiene que respetar, tiene que reiterar hasta 2 veces su petición eutanásica ante un médico y después otro médico consultor. Esto luego además va a una comisión de la comunidad autónoma, una comisión de cierto control, y definitivamente si se cumple el contexto eutanásico, el médico tiene el deber de satisfacer la petición de su paciente como una prestación sanitaria más. Ya no es que él pueda pedir, es que si se cumplen esas condiciones, el médico que está con él, el internista o el médico, no necesariamente un psiquiatra, tiene que valorar que realmente la persona lo pide libremente, que lo pide 2 veces. Si se dan las circunstancias, podrá acabar con la vida de su paciente o ayudarle a morir. En cualquiera de los 2 casos, la ley establece estos requisitos. Se tienen que pedir 2 veces, antes de 2 semanas tiene que salir el expediente y luego hay una comisión de control ex post, una comisión de control posterior. La solicitud de prestación tiene que hacerse reiterada, el médico además tiene que hacer un informe, sobre todo si deniega la prestación. Es decir, si el médico dice, no, este señor no parece que la esté pidiendo libremente o no parece que cumpla los requisitos, tendrá que hacer un gran informe para justificar por qué no le dio la eutanasia. Y después de esas deliberaciones y si se autoriza la muerte del paciente, deberá acometerla. La norma establece algunas cautelas sobre cómo debe hacerse la prestación. Han hecho una guía de buenas prácticas de la eutanasia, se ha publicado,
Y también cómo en el suicidio asistido el personal sanitario deberá acompañar hasta el final el proceso de muerte. Bueno, con estos mimbres lo que tenemos es unas cosas muy curiosas, ¿no? Unas cosas interesantes. Por ejemplo, ustedes saben que cuando muere una persona en España, eso tiene que ir al registro de defunciones y se tiene que poner la causa de la muerte. Cuando sea una muerte eutanásica, es muerte natural. La ley dice que eso va a ser una muerte natural. ¿Cómo es posible que pidan que se registre como muerte natural lo que es una muerte intencional? Lo que es un homicidio será compasivo, lo que usted quiera, pero es consentido y compasivo, lo que usted quiera. Aparte que nos parece una inmoralidad, lo que no puede es que usted la disfrace de muerte natural, porque el legislador quiere que pase por muerte natural. Y otro tema también, otros dos temas espinosos son el tema de los objetores de conciencia. Claro, hay muchos médicos, la inmensa mayoría de los médicos en España están en contra de la eutanasia. Cuando un médico ha estudiado durante 6, 7, 8 años medicina, ha hecho su residencia, ha juramentado hipocráticamente defender la vida y cuidar de sus pacientes, y cuidar y sanar, y cuando no puede sanar, cuidar y acompañar, y esa es una vocación médica, ellos saben que eso no es un acto médico. No lo dicen ellos, lo dice la Asociación Médica Mundial en 2019. La eutanasia no es un acto médico y sin embargo ellos vienen encargados a realizarlo. ¿Qué ha ocurrido? Que la mayoría de los médicos en España no están dispuestos a hacer lo que no es un acto médico. ¿Y qué solución les da la ley? Si tú tienes el deber jurídico de administrar la eutanasia cuando te lo pide un paciente, ¿qué vas a hacer? Solo les queda la objeción de conciencia. Ejercer la objeción de conciencia, de la que hablaremos en el próximo programa. Resistirse a una ley diciendo yo esto no lo hago, aunque me obliga la ley, yo tengo la Constitución de mi parte y yo no puedo administrar la muerte a mi paciente. Esto exige, según la ley, que te registres con anterioridad en un registro de objetores de conciencia, de manera que en ese hospital el jefe de servicio sepa que tú eres objetor y que tú no vas a hacer la eutanasia. Claro, esto es contra la intimidad de los médicos, esto va contra su libertad de conciencia, tener que inscribirse en un registro con anticipación, igual que en el caso del aborto. Si no estás dispuesto a hacer el aborto, debes ejercer la objeción de conciencia registrándote. Y por último, la ley admite la objeción de conciencia, pero no la objeción de conciencia individual, no la de los centros sanitarios o asistenciales. De manera que muchos centros de inspiración cristiana, muchos de ellos, otros no, pero que por ideario no están dispuestos a que en sus instalaciones se practique la eutanasia ni el suicidio médicamente asistido, no pueden ejercer la objeción de conciencia. Las instituciones no lo pueden ejercer. Deberán reclamar de su personal que objeten a título individual. En conclusión, vemos cómo en España ya tenemos una ley desde 2021 que autoriza la eutanasia y que genera un deber para los médicos de practicarla. Ciertamente es gravísimo. Es un retroceso moral, legal, histórico, fundamental, que nunca debió aprobarse. Debería revertirse y aprobarse una ley de cuidados paliativos. Debería acompañarse el sufrimiento de las personas y jamás pedirle a un médico que acabe con la vida de su paciente. Sea como fuere, es la ley que tenemos. Y ante eso está el deber cristiano y civil y profesional de resistirse a leyes injustas. Vamos a hablar de ese deber y de los cauces que nos da la norma en el próximo programa de Entre Profesionales. Hasta muy pronto. Muchas gracias.